Fue vendida a un apache por un saco de trigo para pagar las deudas de su familia. Pero cuando él descubrió los pergaminos ocultos en su vestido y vio el medallón real que colgaba de su cuello, cayó de rodillas al darse cuenta de que había comprado a la heredera perdida del virreinato. La mañana en que Elena Mendoza fue vendida por un saco de trigo, el cielo de Guadalajara amanecía rojo como la sangre, como si los mismos ángeles supieran que algo terrible estaba a punto de suceder en la hacienda San Cristóbal. Elena despertó con el sonido de voces alteradas en el patio principal. Desde su pequeña habitación en los cuartos de servicio, podía escuchar a don Fernando Velasco, el patrón de la hacienda, discutiendo acaloradamente con un hombre cuya voz no reconocía. Sus 18 años de vida en esa propiedad le habían enseñado a distinguir cada tono, cada matiz de las conversaciones que determinaban su destino. «No tengo más tiempo, Velasco», rugía la voz extraña. «O me pagas hoy lo que me debes o tomo lo que considere equivalente». Elena se vistió rápidamente con su único vestido decente, el de algodón azul que había sido de su madre, y salió sigilosamente hacia el corredor que daba al patio. Lo que vio la heló hasta los huesos. Fernando, el hombre que había criado a su familia durante generaciones, estaba arrodillado frente a un comerciante corpulento que vestía ropas caras pero manchadas del polvo del camino. «Señor Maldonado, por favor», suplicaba Fernando con una humildad que Elena jamás había visto en él. «Démenos una semana más. La cosecha de maíz está casi lista». «Basta de excusas», gritó Maldonado, golpeando el suelo con su bastón. «Hace 6 meses que me dices lo mismo. 200 pesos de plata me debes, Velasco, y los quiero hoy». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. 200 pesos de plata era una fortuna imposible para una hacienda que apenas subsistía. Había visto a Fernando contar y recontar las escasas monedas de la familia, preocupado por las deudas que se acumulaban como nubes de tormenta. «No tengo el dinero», admitió Fernando, su voz quebrándose. Pero tengo otras cosas de valor». Maldonado paseó su mirada codiciosa por el patio, evaluando los caballos flacos, las herramientas oxidadas, los muebles desvencijados de la casa. Su expresión se volvió despectiva. «¿Qué podría tener valor en este lugar abandonado por Dios?», murmuró. Fue entonces cuando los ojos del comerciante se posaron en Elena. La joven había salido sin darse cuenta de las sombras del corredor y ahora estaba expuesta bajo la luz dorada de la mañana. Su cabello castaño brillaba como miel, su piel era suave a pesar de los años de trabajo, y sus ojos verdes tenían una intensidad que hacía que los hombres se detuvieran a mirarla. «Ella», dijo Maldonado, señalándola con su bastón. «Esa muchacha. ¿Es de tu familia?». Elena sintió que su sangre se convertía en hielo. Fernando siguió la mirada del comerciante, y sus ojos se llenaron de una vergüenza que la aterrorizó. Elena es la hija de mi anterior capataz», balbuceó Fernando. «Vive aquí desde que era niña, ayuda con las labores de la casa». «¿Está casada?». «No, señor». «¿Sabe trabajar?». «Sí, señor. Cocina, limpia, cose». Elena quiso gritar, quiso correr, pero sus pies parecían clavados al suelo de piedra. Estaba presenciando su propia subasta como si fuera ganado. Maldonado se acercó a ella con pasos lentos, evaluándola con una mirada que la hizo sentir desnuda. Le examinó las manos, los dientes, incluso levantó su barbilla para estudiar su rostro, como si fuera una yegua en el mercado. «Fuerte, joven, no está marcada por viruela», murmuró para sí mismo. «Podría servir. ¿Cuánto pides por ella?». «Señor Maldonado, yo no puedo». «Responde. ¿Cuánto?». Fernando cerró los ojos, y Elena vio en ese gesto que su destino estaba sellado. 150 pesos, susurró el hombre que la había criado. 150 por una sirvienta, se burló Maldonado. Te doy 50. Y me quedo con el problema de alimentarla y vestirla. Ella no es cualquier sirvienta, protestó Fernando débilmente. ¿Sabe leer? Escribe bien. Habla con educación. 75. Última oferta. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. 75 pesos de plata. Ese era su precio. Menos de lo que costaba un caballo decente. Menos de lo que valía una hectárea de tierra buena. Su vida entera resumida en 75 piezas de metal. Señor Fernando, murmuró con voz temblorosa. Por favor. Pero Fernando no podía mirarla a los ojos. Lo siento, Elena.
Es la única manera. Si no pago hoy, perderemos todo. Tu hermana pequeña, tu abuela enferma, todos terminaremos en la calle. Era verdad. Elena sabía que era verdad. Carmen, su hermana de 12 años, y abuela Remedios, de 75 años y casi ciega, dependían de la caridad de Fernando para sobrevivir. Si la hacienda se perdía, no tendrían a dónde ir. «Acepto los 75 pesos», declaró Fernando, cada palabra como una puñalada en el corazón de Elena. Maldonado sonrió con la satisfacción de quien acababa de hacer un negocio ventajoso. Sacó una bolsa de cuero de su chaqueta y contó lentamente las monedas de plata, cada sonido metálico resonando en el silencio como campanas fúnebres. «El trato está hecho», declaró, guardando un documento que sacó de sus alforjas. «La muchacha viene conmigo hoy mismo. Que empaque sus cosas». Elena subió a su cuarto con piernas temblorosas. Sus cosas cabían en un pequeño baúl de madera. 2 vestidos remendados, un rebozo que había sido de su madre, una Biblia que le había enseñado a leer, y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Mientras empacaba, escuchó a su hermana Carmen llorar en la habitación de al lado. «Elena, no te vayas», sollozaba la niña. «¿Qué vamos a hacer sin ti?». Elena abrazó a su hermana con fuerza, tratando de no llorar para no asustarla más. «Vas a portarte bien, vas a estudiar y vas a cuidar a la abuela. Algún día volveré por ustedes, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir, pero necesitaba darle esperanza a la niña. Cuando bajó con su baúl, Maldonado ya tenía preparada una carreta tirada por 2 mulas. El vehículo olía a cuero viejo y especias, y en la parte trasera había otros bultos que Elena no se atrevió a examinar. «Sube», ordenó Maldonado. «Tenemos un viaje largo por delante». Elena se volvió una última vez hacia la hacienda. Fernando estaba parado en el portal, con las monedas de plata en las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Carmen se asomaba por la ventana de su cuarto, su carita manchada de llanto. La abuela Remedios, casi ciega, agitaba una mano temblorosa desde la cocina. «¡Elena!», gritó Carmen. «No olvides que te amamos». Esas fueron las últimas palabras que escuchó de su familia antes de que la carreta se pusiera en marcha, llevándosela hacia un destino que temía más que a la muerte misma. Durante las primeras horas del viaje, Maldonado le fue explicando su nueva situación. Él era un comerciante que viajaba por todo el territorio mexicano, comprando y vendiendo mercancías diversas. Elena sería su sirvienta personal. Cocinaría, limpiaría, atendería a los clientes y cualquier otra cosa que él considerara necesaria. La manera en que dijo estas últimas palabras hizo que Elena se encogiera en su asiento. «No te hagas ilusiones de escapar», añadió Maldonado mientras hacía restallar las riendas. «Conozco cada pueblo, cada camino, cada autoridad en 500 millas a la redonda. Si intentas huir, te encontraré, y las consecuencias serán peores que la muerte». Mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, Elena contempló el horizonte y se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que tuviera que soportar, no importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, encontraría una manera de regresar con su hermana y su abuela. Y algún día, de alguna manera, haría que Fernando y Maldonado pagaran por lo que habían hecho. No sabía que esa promesa desesperada la llevaría a encontrarse con un guerrero apache llamado Naiche, quien descubriría en ella secretos que cambiarían ambas vidas para siempre. La carreta siguió rodando hacia la oscuridad, llevándose consigo la inocencia de una joven que acababa de aprender que en este mundo, hasta las personas que amas pueden venderte por el precio de un saco de trigo. 3 semanas habían pasado desde que Elena fue arrancada de todo lo que conocía, y cada día con Maldonado había sido un infierno que superaba sus peores pesadillas. El comerciante la trataba como un objeto de su propiedad, obligándola a trabajar desde antes del amanecer hasta muy entrada la noche, y sus noches, las noches, eran el verdadero tormento. «Recuerda que nadie va a venir por ti», le susurraba Maldonado cada vez que ella se resistía a sus avances. «Tu querido Fernando ya gastó el dinero. Para él, ya no existes». Elena había aprendido a esconder sus lágrimas, a tragar su dignidad, a sobrevivir día tras día con la única esperanza de que algún milagro la liberara de esa pesadilla.
Pero los milagros parecían ser lujos que no existían para muchachas vendidas por sacos de trigo. Esa mañana de octubre, Maldonado había decidido aventurarse más al norte de lo habitual, hacia los territorios donde los apaches aún resistían el avance de la civilización. Hay un comerciante apache que compra armas y municiones, le había explicado mientras cargaba la carreta con mercancía sospechosa. Un solo negocio con él, y podremos vivir como reyes durante meses. Elena sabía que esa expedición era peligrosa. Los apaches tenían fama de atacar a los comerciantes mexicanos, especialmente a aquellos que traficaban con armas. Pero una parte secreta de su corazón casi deseaba que algo saliera mal, que cualquier cosa interrumpiera la rutina horrible de su nueva vida. El paisaje había cambiado dramáticamente durante los últimos días de viaje. Las tierras cultivadas habían dado paso a desiertos rocosos, montañas escarpadas y cañones profundos, donde el eco de sus propias voces regresaba como fantasmas. Era un territorio salvaje, hermoso y peligroso, donde las reglas de la civilización parecían no tener validez. «Ten cuidado con lo que dices cuando lleguemos», le advirtió Maldonado mientras conducía la carreta por un sendero estrecho entre rocas rojas. «Los apaches no tienen paciencia con las mujeres problemáticas. Si te portas mal, podrían decidir que es mejor deshacerse de ti». Pero Elena ya no tenía miedo a la muerte. Después de 3 semanas con Maldonado, la muerte le parecía casi una liberación. Llegaron al punto de encuentro al mediodía, una hondonada natural rodeada de rocas que ofrecía protección contra el viento y los ojos curiosos. Ya había varios hombres esperando allí, pero lo que Elena vio la dejó sin aliento. Nunca había visto un apache en persona, solo había escuchado las historias aterradoras que contaban en los pueblos. Pero el hombre que se alzaba en el centro del grupo desafiaba todas sus expectativas. Era alto, probablemente superaba el 1,80 m, con una musculatura que hablaba de años de guerra y supervivencia. Su piel bronceada por el sol del desierto contrastaba con ojos de un color café tan profundo que parecían negros. Su cabello negro le caía hasta los hombros, decorado con una pluma de águila, y vestía pantalones de cuero y una camisa que dejaba ver brazos marcados por cicatrices de batalla. «Naiche», murmuró Maldonado, y Elena pudo detectar nerviosismo en su voz por primera vez. El guerrero más temido de toda la sierra. Naiche observó la llegada de Maldonado con una expresión inescrutable. Sus ojos barrieron la carreta, evaluando la mercancía, hasta que se detuvieron en Elena. La joven sintió esa mirada como un rayo que la atravesaba, pero había algo diferente en ella. No era la mirada codiciosa y lujuriosa de Maldonado, sino algo más profundo, más humano. «Traes compañía, comerciante», dijo Naiche en un español perfecto que sorprendió a Elena. Su voz era grave, controlada, con una autoridad natural que hacía que todos los presentes prestaran atención. «Mi sirvienta», respondió Maldonado con falsa confianza. «No causará problemas». Naiche se acercó lentamente, y Elena pudo ver que caminaba con la gracia silenciosa de un depredador. Cuando estuvo cerca, sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Cómo te llamas?», le preguntó directamente, ignorando por completo a Maldonado. «Elena», respondió ella con voz apenas audible. «Elena», repitió él, como si estuviera probando el sonido del nombre. «¿Eres aquí por elección propia?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en semanas. Miró nerviosamente hacia Maldonado, quien la observaba con ojos amenazantes. Yo estoy aquí para servir al señor Maldonado», murmuró. Naiche estudió su expresión, y Elena tuvo la inquietante sensación de que podía ver a través de sus palabras hasta la verdad que se escondía debajo. «Hablemos de negocios», interrumpió Maldonado, claramente incómodo con la atención que Naiche prestaba a Elena. «Traigo las armas que solicitaste. Rifles nuevos, munición, pólvora». Pero Naiche siguió mirando a Elena. «Tu ropa», le dijo de repente. «Ese vestido es de buena calidad, demasiado bueno para una sirvienta».